Seguimos en Palabra de Campo y estamos con nuestro invitado aquí en el estudio, con Antonio Aracre, consultor y economista. Dejé una pregunta planteada, Antonio, que es la era Milei, con una enorme cantidad de desafíos, por supuesto, por lo que ha planteado el gobierno que ha encontrado, pero por otra parte con un signo de pregunta para muchos, los que en su momento votaron a Milei y vieron cómo se fue desempeñando en este primer semestre, diría yo, y con mucha expectativa, imagino, en este segundo semestre, porque ahora todo el mundo está mirando un poco lo que hablábamos recién. Bueno, ya tenés la ley bases. Uh-huh. ¿Qué mirada tenés para este segundo tramo? Bueno, él logró algo muy importante antes de la ley bases, que yo te diría que le permite, o sea, es la plataforma que puede utilizar para apalancar la ley bases al máximo posible, que es haber desplomado la inflación y haber asegurado un superávit fiscal durante los primeros 5 meses del año de una proporción donde absolutamente nadie, ni los economistas más ortodoxos, le creían que él podía llevar a cabo. Esos son 2 logros muy importantes porque forman parte de su contrato electoral, ¿no?, con el público que lo votó. Claro. Es un poco lo que hace que después cuando vos lo medís en imagen público, claro, él mantenga bastante parejo ese apoyo a pesar del ajuste tormentoso que está haciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que ahora con esta ley, él mismo lo anunció en una nota que dio esta mañana, que va a poder cambiar el paradigma de déficit cero a emisión cero. Entonces vamos a decir, ¿qué significa emisión cero? Bueno, que no le va a dar nunca más rosca a la maquinita. Es lo que viene haciendo. Claro, entonces vos me decís, pero eso lo viene haciendo. Claro. Eso lo viene haciendo para no financiar al tesoro. Es decir, no emite para poder gastar gastos corrientes. Okay. Eso no lo hace desde enero. Pero, por ejemplo, emite cuando le vence una letra y por la tasa de interés eso le genera una cifra monstruosa de intereses, claro, esa plata necesariamente la tiene que emitir. ¿La sale a buscar al mercado? No, la emite. La emite. La emite. Okay. En algunos casos puede salir a buscar al mercado, pero si no la obtiene, la tiene que emitir porque el Banco Central tiene que cumplir con su deuda. Claro. Entonces, no emitir ni para eso ni para comprar reservas significa que va a tener que tener un superávit enorme y va a tener que cambiar la política monetaria y cambiaria. Por eso hoy él anuncia, se viene una etapa con un cambio de signo monetario. ¿Y qué se puede interpretar de eso? Bueno, para no emitir más, porque él dice, se viene la no emisión y un cambio del signo monetario, yo lo que interpreto, él no lo aclaró, pero yo lo que interpreto es que el Estado, el Banco Central, en algún momento del segundo semestre no va a intermediar más en el comercio exterior, sino que van a ser los propios compradores y vendedores de billetes. O sea, ¿quiénes son los vendedores? Los exportadores. ¿Quiénes son los compradores? Los importadores o el público que quiere pagar una deuda afuera o que quiere ahorrar o lo que fuera, van a transar libremente en el mercado de cambios y el tipo de cambio saldrá a partir de esa transacción. Porque si no, no encuentro cómo podría dejar de emitir para comprar reservas, ¿no es cierto? Es un cambio tremendo, porque hoy por hoy, cuando alguien exporta, lo digo por ejemplo por lo que pasa en nuestro sector, nadie ve los dólares. Pero ese es un mercado de cambios intervenido, tal que cual pasa en muy pocos países del mundo, por ejemplo el nuestro. Claro. Digamos. Pero no pasa en los países normales. En los países normales los importadores se juntan con los exportadores y si no alcanzan van y piden a un banco que financie, etcétera, prefinanciación de exportaciones, claro, de importaciones. Pero el Estado metiéndose en darle pesos a uno, en comprarle los pesos al otro, no. O sea, cualquier aceitera, por ejemplo, sin nombrar una en particular, pero cualquier aceitera que exporte soja, en cualquier lugar del mundo recibe los dólares y se los queda en su cuenta. Sí, o los deja donde quiere. O los deja donde quiere. Esa es la otra cuestión. Claro. Acá no, tiene a los 60 días o a los 48 horas tiene que ingresar los dólares. Bueno, todas esas regulaciones que se hacen porque en algún momento a la Argentina la escasez de dólares le produjo crisis recurrentes que hacen que después se provenga una corrida cambiaria.
en el fondo también despiertan un montón de sospechas y de incertidumbres que hace que el mercado no te crea. Claro. Y por eso también se disparen los precios digamos, por ejemplo, del dólar. Claro. ¿No? Entonces, eso sería un cambio significativo que vendría acompañado... Va con cepo eso. Va con el fin del cepo. Va con el fin del cepo, la unificación cambiaria y lo que él llama la competencia de monedas, en la cual él fija la base monetaria en pesos. Es decir, los pesos que hay son los que están. No voy a imprimir un peso más. Y si la economía necesita más circulante, alguien va a tener que traer los dólares para transaccionar. Entonces, en la medida que haya cierta competencia, tal vez todo el mundo prefiere transaccionar en dólares que en pesos. El peso va perdiendo preponderancia en esa transacción y se produce lo que él llama una dolarización endógena. Claro. Por selección, la moneda más fuerte mata a la más débil, o simplemente porque el público prefiere esa moneda. Están los dólares acá en la Argentina, digamos. Bueno, y si no están en la Argentina, están afuera, están dando vueltas, pero digamos, lo importante para que eso ocurra, es generar un shock de confianza importante. Esta sanción de la ley es parte de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, la modificación al régimen de bienes personales, donde se pautan tasas más razonables con lo que se cobra en el mundo, no hace que salgan corriendo disparados los capitales porque vienen acá, un argentino trae los dólares acá y en 10 años pierde el 20% del valor. Entonces eso puede ayudarte a hacer que más cantidad de dólares vengan a la Argentina. El RIGI para la minería, para los hidrocarburos, para el gas, forestal. Es un mecanismo donde también van a entrar dólares a través de esa vía. El blanqueo. Bueno, hay una serie de herramientas que le permiten a él atraer dólares a la Argentina y que esa balanza habitualmente deficitaria de capital por el cual los dólares se van más que los que vienen, cambia abruptamente de signo por ese shock de confianza. Claro. Fíjate, por ejemplo, la estabilidad fiscal que te garantiza la ley de bienes personales. Si vos adelantás 5 años, tenés hasta el 2030 o algo así una garantía de estabilidad fiscal. Es decir, que ninguna otra ley te puede cambiar ese mecanismo. Eso debería generar un shock de confianza en el cual ya no sea un problema. Claro. Si vos me preguntás, como visión, yo la veo clarísima. Ahora, hay una transición en la ejecución y en la implementación de eso que es como algunos especialistas hacen cuando tienen que hacer detonar una bomba sin que explote y viste que los cablecitos y que te llegas a equivocar en lugar del rojo, el verde y qué sé yo, y se te explota en la cara. Bueno, ese es el nivel de cuidado que tenés que tener. Por eso yo a veces escucho a las viudas de Milei decir, yo si fuera él ya sacaría el cepo. Digo, estos ni siquiera dirigieron el tránsito en una escuela primaria como alumno guía, ¿viste? Claro. Porque hay que estar sentado en la silla eléctrica y tomar ese tipo de decisiones. Muy fácil hablar desde afuera. Claro, o sin el sombrero de la responsabilidad. Claro, tal cual. Ahora, más allá de lo que vaya a ocurrir, por ejemplo, en esa competencia de monedas de las que vos hablabas, hoy por hoy, el discusión de ayer, digamos, el mercado ve y presume, dicen, una devaluación. O se habla también incluso que el Fondo Monetario le está pidiendo una devaluación a Milei. Claramente el gobierno no está pensando en una devaluación, quiere mantener ese crawling peg de 2%. Bueno, pero la pregunta es, ¿vos ves una devaluación en puerta? ¿Ves una devaluación del tipo de cambio igual? No la veo en puerta porque tampoco veo una salida del cepo inmediata. O sea, si vos me decís, che, a partir del 1 de agosto se tomó la decisión de salir del cepo... Sí. Como la salida del cepo presupone la unificación cambiaria, te digo, bueno, ahí va a tener que haber algún acomodamiento, no sé si será 1100, 1050, 1150 y algo se va a mover la cosa, nada impresionante, nada que sea una bomba, pero podría haber un movimiento. Pero como yo eso no lo veo ocurriendo en 45 días, entonces no veo una devaluación en el corto plazo. Claro. Por otra parte, hoy es último día de junio y mis cálculos macroeconómicos me dan que alimentos y bebidas en junio, la inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, va a estar debajo del 1%. Limpieza y perfumería
otro tanto, apenas un poquito más. La núcleo va a estar alrededor del 2,7, 2,8, con lo cual yo creo que la inflación de junio, el IPC, puede llegar a estar por debajo del 4%. Te aclaro que me estoy arriesgando un montón porque todos mis colegas la ven en el 6%. Sí. Yo sinceramente no la veo ahí. Sí tengo unas comparaciones con muchos colegas que también miden alta frecuencia semanal y realmente alimentos, digo, muy bajo este mes. Semanas al 0%. Claro. Entonces, O sea, igual que el mes pasado o un en poquito sintonía. menos. Va a impactar los regulados, porque hubo regulados que se movieron este mes de junio bastante, pero como la núcleo va a dar muy baja, yo creo que vamos a estar muy similar a la del mes pasado. Entonces, si en ese esquema, yo creo que no estamos tan lejos de converger al crawling peg del 2% mensual. Y en cuanto vos converges una inflación del 2-3% contra un crawling peg del 2%, se acabaron las operetas del dólar atrasado. Claro, Pues ya no tenés más desfasaje. Claro. Y ahí sí queda el gran desafío de desactivar la bomba, salir del cepo Claro. y ver qué haces con la brecha. Con un gran interrogante que es, ¿viste toda esa montaña del ELIX que había el año pasado, que ahora pasaron a ser otras letras del Banco Central al Tesoro, pero que siguen estando ahí con vencimiento diario y con un put, que es una opción que los bancos tienen, que todos los días pueden ir si quieren y ir a pedirle al Banco Central la plata? Bueno, yo creo que salir del cepo con eso, esa es la verdadera bomba que hay que desactivar, que por supuesto se ha licuado muchísimo desde que llegó Milei. En principio porque no la engrosó, segundo porque la licuó con tasas negativas, pero están todavía ahí. Entonces, yo creo que hay que buscar un acuerdo voluntario con los bancos para reperfilar los vencimientos, donde nadie salga perjudicado, donde se respeten los derechos adquiridos, pero donde todo eso, digamos, le puedas dar un rumbo de certidumbre a ambas partes y que nadie tema que el tipo de cambio vuele por los aires al día siguiente que salís del cepo. Sino que va a ser una salida ordenada. Claro. ¿Y al campo cómo le va a ir? Bueno, sabes que el campo en la Argentina es como esos sectores, ¿viste? Es como... yo sé que cuando yo era chico era muy buen alumno, ¿no? Típico traga, ¿viste? No era tan traga, pero era bastante... estudioso. Sí, captaba, ¿viste? Okay. Y me acuerdo que mis viejos iban una vez por año al colegio y siempre le preguntaban al cura, porque iba a colegios religiosos, ¿y cómo va el nene? Si Antonio tiene problemas, imagínese. Que tenemos que decir el resto. Claro, o sea, como que... Bueno, yo creo que el campo es un poco eso en la Argentina, ¿no? Okay. Es ese sector que nunca te defrauda. Claro. Que siempre, con chicharrita, con sequía, sigue invirtiendo, sigue poniendo tecnología, sigue adelante, lo castigan con las retenciones, lo castigan con la brecha, y los tipos están ahí. Ahora, me da la impresión que en la medida de que se salga del cepo, esto que estábamos hablando, ¿no? De la competencia de monedas, de unas transacciones libres, y bueno, me parece que eso va a ir cada vez mejor. Al campo le puede ir mejor. Evidentemente esa política va a ser mejor y hay que trabajar también en una reforma tributaria de mediano plazo para buscar algo que reemplace a las retenciones. Las retenciones es el impuesto más distorsivo y más injusto del mundo. Te lo cobran sobre lo que vendés, no sobre lo que ganás. Es algo inédito. Incomprensible. Sobre este punto, mira, te hago la última pregunta, Antonio. Y tiene más que ver con la sociedad, en muchos casos con el público que nos escucha. Gente que a veces, tiene esta idea, ¿no? Al campo le va bien, ¿no? Sáquenle al campo que le va bien siempre. Pero no maten a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Decía uno. Súper real. Pero... no sé si ese mensaje termina... No, es feo. Es muy feo, muy feo. No termina llegando, digamos, a mucha gente. No cala en su interior, no conmueve, digamos. Pero hay mucha gente que sigue siendo muy, muy detractora, digamos, del sector agropecuario, que tiene la idea de que al sector agropecuario hay que seguir sacándole recursos, porque igualmente tiene, etcétera, etcétera, y que por ahí es la salida de la Argentina, digamos, con más presión impositiva. Que de alguna manera también es lo que nos hace sostener esta grieta que existe en la Argentina entre un partido político y otro, ya no entre por ahí Frente de Todos Pro o Unión por la Patria o como se llame oportunamente, y del otro lado pro, libertarios, etcétera, etcétera. ¿Ves en algún momento
un poco más de entendimiento de la primera situación que te mencionaba y de la segunda también, que tiene que ver con la política, iremos en algún momento hacia un escenario de mayor permeabilidad entre ambos lados, que se comprendan y no pase como, por ejemplo, uno ve en las redes sociales, que la gente se mata y se odia. Sí, yo creo que sí, pero hay que buscar la manera de conectar con la gente desde otro lado, no para justificarnos de lo que hacemos, sino porque hay mucha gente que trabaja para destruirnos, sobre todo la agenda ambiental, y no solamente en la oposición, dentro mismo del gobierno hay sectores que piensan que digamos que hay que trabajar para reducir la contaminación, y no es para reducir la contaminación, hay que trabajar en todo caso para que seamos más sustentables en el tiempo, y la sustentabilidad es un concepto amplio que incluso atraviesa la ecuación económica, porque no se puede ser sustentable y utilizar tecnologías cada vez menos agresivas con el medio ambiente si tu ecuación de rentabilidad es un desastre. Tal cual. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho para conectar con la gente, para que se entienda eso y para que no se nos denoste y se nos combata de la manera que se lo hace, ¿no? Se le pega mucho al campo. Mucho, sobre todo en gobiernos peronistas. Qué bárbaro. Antonio, un placer. No, por favor, el placer fue mío. Que hayas venido y que hayamos podido charlar un lindo rato. Hacía mucho tiempo que veníamos mensajeándonos y era interesante tener esta charla. A mí me parece que tenés mucha experiencia en el sector y bueno, era interesante escucharte. Un saludo para todos los productores, que seguramente deben ser muchos los que escuchan este programa. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias a vos. Antonio Aracre, economista y consultor aquí en Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.